En medio de una región desértica, un usuario de Google Maps notó algo extraño. Una marca oscura perdida entre las formaciones rocosas. Al hacer zoom, la imagen cambió. Apareció una estructura, una especie de patrón circular, imposible de identificar. No estaba etiquetado, no tenía nombre, ni rutas de acceso, solo silencio. Minutos después, al intentar regresar, la zona había desaparecido. El mapa fue reemplazado por una imagen borrosa, como si alguien no quisiera que volvieras a verla. Algunos usuarios compartieron capturas, túneles, entradas talladas en la roca, una red subterránea que no figura en ningún libro de historia. Poco después, los foros donde se hablaba del tema fueron eliminados. Las imágenes desaparecieron y nadie más volvió a mencionarlo. ¿Qué era ese lugar? ¿Una base militar abandonada? ¿Un experimento arqueológico? ¿O algo mucho más antiguo? La pregunta sigue ahí. ¿Qué ciudad puede esconderse bajo tierra sin que nadie lo sepa? ¿Quién la construyó y por qué? Porque lo que se vio desde el cielo solo era el principio. Turquía, 1963. Un hombre cualquiera en una casa cualquiera toma una decisión que cambiaría el curso de la arqueología moderna. Estaba renovando su vivienda situada en la región de Capadocia, una zona de colinas suaves y suelo volcánico. La tarea era simple: derribar una pared de piedra en su sótano para ampliar un espacio de almacenamiento. Pero al romper los primeros bloques, no encontró cimientos, no encontró tierra. Lo que encontró fue un túnel. Un pasadizo angosto, oscuro, con paredes talladas directamente en la roca. Pensó que tal vez era un pozo antiguo, una cisterna abandonada, pero conforme se adentraba, el pasadizo seguía y seguía. Pronto descubrió que no estaba solo. Lo que había abierto no era una cueva, era una entrada. Los rumores se extendieron. Vecinos, autoridades, arqueólogos, todos comenzaron a acudir a esa pequeña vivienda, intrigados por lo que parecía simplemente una anomalía. Pero no era una anomalía, era la punta de un iceberg. Lo que emergió de las investigaciones fue algo que nadie esperaba. Una ciudad entera construida completamente bajo tierra. Escaleras, corredores, habitaciones, puertas, respiraderos, pozos. Lo que empezó como una abertura casual se convirtió en uno de los descubrimientos subterráneos más grandes jamás registrados. La ciudad fue bautizada con el nombre de Derinkuyu, que en turco significa pozo profundo. Y no era un nombre simbólico. Tenía sentido literal. La ciudad descendía a una profundidad estimada de más de 60 metros. Pero lo más impactante no era su tamaño, sino su complejidad. Derinkuyu no era una cueva habitada, no era un refugio improvisado. Era una construcción diseñada con propósito, con arquitectura, con sistemas internos. Contaba con un total de 12 niveles interconectados, al menos los que han sido descubiertos hasta hoy. Cada nivel estaba organizado de forma funcional. Establos, comedores, bodegas, almacenes de grano, talleres, prensas de vino e incluso escuelas. Y una iglesia tallada en la roca, con techo abovedado. ¿Quién construye una iglesia bajo tierra? La ciudad estaba diseñada para albergar a miles de personas. Algunos estiman entre 10.000 y 20.000 habitantes simultáneos. ¿Cómo sobrevivían? ¿Cómo respiraban? ¿Cómo se organizaban? Y sobre todo, ¿por qué? Las primeras teorías apuntaron a refugios cristianos durante la persecución bizantina, luego a comunidades frigias que buscaban protegerse de invasores. Pero ningún documento, ninguna fuente clara, ninguna inscripción en sus paredes
Ninguna prueba directa indicaba quién la había creado realmente. Más inquietante aún, no se encontró rastro de fuego, no había hollín, no había antorchas, lo que implicaba un sistema de iluminación distinto. Reflectores, aceites especiales, una forma de conducir luz desde el exterior. Nadie pudo afirmarlo con certeza. Los sistemas de ventilación eran igual de impresionantes. Se hallaron más de 50 conductos verticales que conectaban los niveles más bajos con la superficie, manteniendo el aire fresco y constante. A pesar de la profundidad y el encierro, la ciudad tenía una atmósfera respirable, ni húmeda, ni rancia, ni viciada. ¿Cómo lograron un sistema así sin electricidad? Pero Derinkuyu no solo asombró por su ingeniería, también por su silencio. No hay registro oficial de ella antes de 1963. Ninguna mención clara en libros otomanos ni en crónicas griegas, como si simplemente no existiera, como si alguien o algo se hubiese encargado de borrar su historia. Algunos pobladores mayores afirmaban que sus abuelos les habían contado sobre túneles prohibidos, pasajes sellados por miedo, puertas que nadie debía abrir. Pero eran cuentos, historias de ancianos, hasta que el muro cayó y se hicieron reales. Las puertas circulares de piedra halladas en Derinkuyu también llamaron la atención. Algunas pesaban más de 500 kilos y se podían rodar para cerrar pasadizos por completo desde un solo lado. Defensa, aislamiento, precaución. Cada nivel podía sellarse del resto. ¿Por qué? ¿De qué se escondían? Pronto surgieron preguntas más profundas. ¿Quién talló esta ciudad en la roca volcánica? ¿Con qué herramientas? La dureza del material requeriría instrumentos que no corresponden a las épocas propuestas. Y no hay rastros de herramientas, ni talleres de cantería, ni marcas de extracción, solo superficies perfectamente moldeadas. Durante los primeros años tras el descubrimiento, la comunidad científica internacional mantuvo una postura cautelosa. Algunos arqueólogos se mostraban fascinados, otros escépticos, pero nadie podía negar lo evidente. Derinkuyu existía, era real, y su origen seguía siendo un misterio. La cobertura mediática fue escasa. A pesar de su magnitud, el caso no generó titulares globales. No se volvió viral, no llenó portadas. Era como si la historia no quisiera salir a la luz, o como si alguien no quisiera que lo hiciera. Con el paso del tiempo, algunas secciones de Derinkuyu fueron habilitadas para el turismo, pero muchas otras siguen selladas. Los túneles más profundos están cerrados al público. Algunos investigadores afirman que se deben a riesgos estructurales, otros que hay cosas ahí abajo que simplemente no están listas para ser vistas. Testimonios no oficiales hablan de cámaras sin oxígeno, de pasajes que cambian de dirección, de ecos sin fuente, de pasos, de respiraciones, de cosas que no deberían moverse bajo tierra, pero se mueven. Un equipo de espeleólogos documentó en video la bajada a un nivel no registrado oficialmente. Días después, ese material fue retirado de Internet. El canal que lo publicó fue suspendido. Nadie más volvió a hablar del tema, ni ellos ni los usuarios que lo compartieron. Y aún así, la ciudad sigue allí, dormida, enterrada, silenciosa. Derinkuyu es mucho más que una anomalía arquitectónica. Es una herida abierta en la narrativa histórica. Es una ciudad que no encaja en el tiempo, no encaja en los libros, no encaja en lo que creemos saber. Lo más desconcertante es que al descubrirla, no hallamos respuestas, solo más preguntas. ¿Quién la construyó? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? Y lo más inquietante, ¿era Derinkuyu la única? Porque en los registros antiguos, en las leyendas, en los mapas fragmentados, aparece una y otra vez una idea que pocos quieren explorar, que Derinkuyu no era un refugio aislado, era un nodo,
un punto de conexión, la puerta de entrada a algo más. Pero eso vendría después. Explorar Derinkuyu no es como visitar una ciudad antigua. No hay columnas rotas bajo el sol. No hay templos al aire libre. Hay piedra, oscuridad, silencio y una sensación constante de que alguien más ya estuvo ahí y nunca salió. Al ingresar, el aire cambia. Es seco, frío, estable. Una calma artificial como si el tiempo estuviera suspendido. Los pasadizos son estrechos. Apenas cabe una persona a la vez. Algunos tienen techos bajos, otros inesperadamente altos. Todo parece diseñado con precisión, para ser funcional, pero también para confundir. Uno de los primeros enigmas son las puertas circulares de piedra. Discos gigantes que pueden cerrar un corredor desde un solo lado. Pesan entre 200 y 500 kilos. Aún así, están perfectamente balanceadas. Se pueden mover con una leve presión. ¿Quién talló estas puertas? ¿Con qué propósito? Cada nivel descendente revela algo más desconcertante. En el tercero, se encuentran habitaciones con marcas de uso comunitario, grandes salas, indicios de cocina, áreas que podrían haber servido como almacenes. Más abajo, en el quinto nivel, se descubren pozos de ventilación interconectados que mantienen el aire fresco. No importa cuán profundo estés, siempre puedes respirar. Este sistema de ventilación es uno de los mayores misterios. Más de 50 conductos verticales distribuidos estratégicamente. Algunos van desde el nivel más bajo hasta la superficie, pero otros conectan solo entre pisos, como si cada sector tuviera su propio sistema autónomo. Sin electricidad, sin ventiladores, sin bombas. ¿Cómo lograron un sistema así? En el séptimo nivel se descubrió una iglesia subterránea. Una sala abovedada, con nichos en las paredes y un altar rudimentario. ¿Quién reza bajo tierra? ¿Quién necesita un lugar de culto a más de 20 metros bajo la superficie? Y más importante, ¿a quién estaban adorando? Los arqueólogos sugieren que Derinkuyu podía albergar entre 15.000 y 20.000 personas. No por un día, no como un refugio temporal, sino por semanas o incluso meses. Hay pruebas de sistemas de almacenamiento de alimentos, canales de agua subterránea, áreas para animales, bodegas para grano. Esta ciudad no era solo un escondite, era autosuficiente. Pero hay algo más. En los niveles inferiores, se han hallado túneles de conexión con otras ciudades subterráneas. Kaimakli, Oskonak, Masi. A kilómetros de distancia, bajo tierra, sin luz. Estos túneles no son simples pasajes. Algunos tienen más de 1 metro de ancho y recorren distancias imposibles. Derinkuyu no era un punto aislado, era parte de una red invisible desde la superficie, una red que alguien planeó con siglos de anticipación. La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Quién necesita esconder miles de personas bajo tierra? ¿De qué huían? Las respuestas son vagas. Algunos proponen que fue construida para escapar de invasores. Otros creen que era protección contra los climas extremos, como los inviernos brutales o tormentas de arena. Pero ninguna teoría oficial responde con claridad a una pregunta aún más perturbadora. ¿Por qué tantos niveles? ¿Por qué seguir excavando? ¿Por qué llevar la arquitectura a extremos que ni siquiera hoy podríamos reproducir con facilidad? Los materiales de construcción también levantan sospechas. No hay evidencia de extracción masiva. No se han encontrado los escombros correspondientes a semejante excavación. ¿Dónde está la piedra que se removió? ¿Fue trasladada cuidadosamente o fue fundida? El caso fue descartado como sugestión, pero no fue el único. Un arqueólogo japonés abandonó la investigación tras sufrir lo que describió como una ansiedad inexplicable en la 9ª galería. Su informe final fue censurado por la universidad que lo financiaba. Solo quedó una frase en su diario personal. Lo que sea que hicieron aquí, no era humano. Al menos, no como lo somos hoy. Las paredes de Derinkuyu no muestran signos de apuro. No hay tallas caóticas. No hay marcas de corrección. Todo parece haber sido hecho con calma, con precisión,
como si los constructores supieran exactamente qué hacer, dónde y cómo. Y lo más escalofriante, como si lo hubieran hecho antes, porque algunas estructuras parecen replicar patrones arquitectónicos vistos en otras culturas, pero con miles de años de anticipación. ¿Cómo es posible? ¿Transmisión cultural? ¿Mente colectiva? ¿O una civilización anterior que dejó un legado oculto, enterrado, borrado? Una de las teorías más intrigantes es la siguiente. Derinkuyu fue construida no para escapar del presente, sino para sobrevivir al futuro, como si sus creadores supieran que un evento catastrófico llegaría, algo que arrasaría con la superficie, algo que obligaría a los pocos que quedaran a ocultarse. Esa teoría gana fuerza cuando se descubren cámaras específicas para almacenar agua, zonas sin ventilación que podrían haber servido como cuarentena e incluso áreas que algunos expertos interpretan como laboratorios de conservación. No se trata solo de vivir bajo tierra, sino de preservar algo. ¿Pero qué? ¿Conocimientos? ¿Material genético? ¿Memorias? ¿Tecnología? Muchos de estos espacios permanecen sellados, no por falta de acceso, sino por decisión. Algunas puertas han sido deliberadamente bloqueadas con piedras encajadas, no derrumbadas, como si quisieran evitar que algo saliera. El misterio de Derinkuyu no se encuentra solamente en sus túneles, sino en sus preguntas, en lo que su mera existencia implica. ¿Y si la historia que nos contaron es solo una parte? ¿Y si debajo de nuestros pies hay otro mundo, más antiguo, más sabio y más temido? Porque Derinkuyu no es una anomalía, es una advertencia, una cicatriz en la tierra que aún sangra preguntas, y lo más aterrador de todo es que apenas estamos comenzando a entenderla. Ninguna ciudad subterránea surge por casualidad, y Derinkuyu, con su escala y precisión, plantea una pregunta imposible de ignorar. ¿Quién fue capaz de construirla? La versión oficial apunta a los frigios, un pueblo que habitó la región de Anatolia alrededor del siglo VIII a.C. Se les atribuye el inicio de la excavación, mientras que algunos arqueólogos afirman que fueron los cristianos, siglos después, quienes la utilizaron como refugio. Pero esta narrativa tiene grietas. Primero, las herramientas. No hay evidencia de tecnología lo suficientemente avanzada en esas épocas para tallar con tanta precisión roca volcánica a esa escala. Las herramientas de hierro rudimentarias habrían requerido generaciones enteras para excavar incluso un solo nivel. ¿Y los 18? Segundo, la planificación. Derinkuyu no parece una ciudad que haya crecido de forma espontánea. No hay señales de expansión caótica ni estructuras improvisadas. Cada nivel está estratégicamente conectado. Las entradas, salidas, sistemas de ventilación, pozos de agua y túneles de escape están colocados con una lógica que sugiere una mente central, un diseño maestro, no múltiples generaciones improvisando, sino una civilización con visión integral. Tercero, la resistencia estructural. A pesar de los siglos, los terremotos y el peso de la tierra, los techos y pasadizos de Derinkuyu no colapsaron. No hay señales de apuntalamiento moderno ni refuerzos. Las cámaras están diseñadas para soportar presión, como si sus constructores comprendieran principios de geología que apenas hoy entendemos. ¿Es posible que hayan tenido acceso a conocimientos de ingeniería avanzada? Cuarto, la capacidad poblacional. Se calcula que Derinkuyu pudo albergar hasta 20.000 personas, no por horas, por semanas o meses. Esto no es un refugio improvisado, es una infraestructura de supervivencia. Una ciudad con sistemas de almacenaje, pozos de agua, áreas comunes, escuelas y zonas de culto. ¿Quién construiría algo así sin dejar documentos, inscripciones, ni identidad cultural definida? Los cristianos perseguidos usaron Derinkuyu, pero eso no significa que la construyeron. Los refugios dejan trazos de quienes los habitan,
cruces, íconos, marcas. Y sí, hay símbolos cristianos en algunas paredes, pero se limitan a sectores concretos, como si alguien hubiera llegado mucho después. Lo mismo ocurre con las marcas frigias, fragmentos, rastrojos, pero el diseño arquitectónico, el núcleo de la ciudad, parece anterior, muy anterior. Aquí es donde las teorías se bifurcan. Algunos arqueólogos alternativos proponen que Derinkuyu fue construida por una civilización prehistórica que desapareció sin dejar rastro. Una cultura de la que no tenemos nombres, banderas ni restos culturales, pero que dejó sus obras bajo nuestros pies. ¿Una civilización anterior al registro histórico oficial? Otros van más allá. Apuntan a la posibilidad de una cultura global perdida, unificada, que compartía conocimientos arquitectónicos con otras civilizaciones antiguas. Al observar patrones similares en Egipto, en los túneles de Teotihuacán, en las cámaras ocultas bajo la India, uno se pregunta, ¿y si todas estas estructuras son piezas del mismo rompecabezas? Una civilización madre, anterior al diluvio, desaparecida tras una catástrofe global. Incluso hay quienes relacionan Derinkuyu con los llamados Anunnaki, seres mencionados en textos sumerios descritos como arquitectos celestiales. En este marco, Derinkuyu no habría sido construida para resistir a humanos, sino para protegerse de algo más. ¿Y si la humanidad no fue la primera especie inteligente en la Tierra? ¿Y si estas ciudades son vestigios de una humanidad anterior, más avanzada, que desapareció sin dejar testigos? La arqueología tradicional lo descarta, pero los datos no cuadran. No hay fecha clara para el inicio de la excavación. Algunas pruebas apuntan al siglo VIII a.C. Otras, sin embargo, sugieren que partes de la ciudad son mucho más antiguas. De hecho, algunas formaciones muestran signos de erosión que habrían tomado miles de años. ¿Cómo es posible? Otro punto inquietante es el lenguaje ausente. Las ciudades antiguas casi siempre dejan huellas escritas. Tablas, relieves, símbolos, inscripciones funerarias. En Derinkuyu hay silencio. Algunas figuras, sí, marcas, pero ningún texto completo, nada que cuente una historia. Como si sus constructores hubieran querido borrar su presencia, o como si el tiempo se encargara de hacerlo por ellos. En una de las cámaras más profundas, se encontró un símbolo tallado repetido 3 veces. Una figura circular, rodeada de 8 puntos. No pertenece a ninguna lengua conocida, pero aparece de forma casi idéntica en petroglifos de América del Sur, en una caverna de Rumanía y en los templos más antiguos de Mesopotamia. ¿Cómo se explica eso? Los escépticos dirán, coincidencia. Pero las coincidencias repetidas dejan de serlo. Hay arqueólogos independientes que se han atrevido a ir más allá. Uno de ellos, el francés Marc Lemaine, aseguró en una conferencia filtrada que Derinkuyu fue parte de un proyecto de supervivencia global. Según sus palabras, no se trataba de refugiarse del clima, se trataba de evitar ser encontrados. ¿Encontrados por quién? Lemaine nunca respondió. Poco después abandonó sus investigaciones y desapareció del circuito académico. Su archivo fue retirado de múltiples revistas especializadas. Solo quedó una frase, dicha en una entrevista antes de su silencio. Derinkuyu es una cápsula. Y aún no hemos abierto la parte importante. Hay testimonios de guías locales que afirman que algunos niveles no son accesibles, que hay pasadizos que fueron tapiados sin explicación, que incluso el gobierno turco restringe ciertas expediciones arqueológicas en profundidad, por seguridad o por secreto. En 2015, un equipo internacional solicitó acceso completo a los niveles inferiores. La solicitud fue denegada. ¿La razón? Riesgo de colapso. Pero expertos aseguran que la estructura es estable. Entonces, ¿por qué temen que se explore más profundo? ¿Porque no saben qué hay ahí? ¿O porque sí lo saben? La teoría más audaz es la de una civilización olvidada que construyó Derinkuyu como última medida de protección. Una cultura que anticipó el colapso, ya fuera climático, tectónico o algo peor. Algunos incluso creen que Derinkuyu fue construida hacia adentro para ocultar algo, no para protegerse del mundo exterior, sino para encerrar algo. Un sitio de contención, una prisión bajo tierra, una tumba tecnológica.
Los túneles, los discos de piedra, las puertas que solo cierran desde un lado, todo indica una lógica de aislamiento, de contención, no simple de protección. ¿Y si la ciudad no fue un refugio, sino una celda? Una frase hallada en una carta otomana del siglo XVIII hace referencia a las ciudades sin sol donde los antiguos se encerraron al caos. Los académicos creen que se trata de una metáfora poética, pero los historiadores alternativos ven algo más literal. ¿Y si Derinkuyu fue uno de esos lugares? Todo esto parece fantasía, pero la ciudad está ahí. ¿Es real? Puedes recorrerla, puedes bajar a sus cámaras, tocar sus muros, sentir el aire de sus túneles. Y sin embargo, nadie puede explicarla por todo. La ciencia moderna puede mapearla, medirla, escanearla, pero no puede comprenderla. Porque Derinkuyu no encaja en ningún molde, ni del pasado conocido, ni del presente aceptado. Y entonces, regresamos a la pregunta. ¿Quién la construyó realmente? ¿Fueron nuestros antepasados con conocimientos que hoy hemos olvidado? ¿Una civilización anterior que desapareció bajo las arenas del tiempo? ¿O fueron ellos, los que vinieron antes de nosotros? El misterio no está en las piedras, está en el vacío que dejan, en lo que no se puede probar, pero tampoco negar. Quizá algún día una nueva excavación revele la verdad, quizá no. Pero mientras tanto, Derinkuyu sigue ahí, esperando, en silencio, a que alguien recuerde. Lo que ocurre debajo de Derinkuyu no termina en sus propios pasillos. No es una ciudad aislada. Cada piedra, cada túnel, cada cámara parece formar parte de algo mucho más grande. ¿Una red? Una estructura que se extiende por debajo de la tierra, conectando lugares que no deberían estar conectados. Cuando los arqueólogos comenzaron a explorar en profundidad, notaron algo sorprendente. En las paredes del nivel más bajo, una serie de túneles estrechos se adentraban en direcciones insospechadas. Algunos se dirigían hacia zonas donde no había asentamientos conocidos. Otros parecían perderse en la nada, pero al seguir su trazado, descubrieron que no eran pasadizos cualquiera. Eran corredores de conexión. Uno de esos corredores, de apenas 1 metro de ancho, se extiende más de 7 kilómetros enlazando Derinkuyu con Kaymakli, otra ciudad subterránea en Capadocia. Imagínalo, 2 ciudades enteras, conectadas por debajo de la tierra en una época en la que ni siquiera existían carreteras pavimentadas en superficie. ¿Qué tipo de civilización organiza semejante infraestructura? La conexión entre Derinkuyu y Kaymakli fue apenas el inicio. A medida que se fueron descubriendo otras ciudades subterráneas, Masi, Oskonak, Tatlarin, los investigadores comenzaron a notar un patrón. Todas parecen formar parte de una red subterránea planeada, como si hubieran sido concebidas en conjunto, no como proyectos individuales. Estas ciudades están separadas por decenas de kilómetros. Excavarlas una a una ya es un misterio. Conectarlas lo es aún más. ¿Por qué lo harían? ¿Qué propósito tiene crear una especie de país bajo tierra? Algunos historiadores sugieren que estas redes sirvieron como rutas de evacuación en tiempos de guerra, que las personas podían escapar de un sitio a otro sin verse desde la superficie. Pero esa explicación no responde a la magnitud del proyecto. Conectar tantas ciudades a tal escala no es solo estrategia. Es visión a largo plazo. Es planificación avanzada. Hay teorías que hablan de algo mucho más grande, una red subterránea global. Puede sonar imposible, pero el patrón de túneles no es exclusivo de Turquía. Hay informes de estructuras similares en Egipto, donde pasajes secretos se extienden bajo las pirámides. En México, bajo Teotihuacán, se han encontrado túneles alineados con la Avenida de los Muertos. En Perú, los cronistas españoles escribieron sobre caminos subterráneos que conectaban fortalezas incas. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de una arquitectura universal perdida en el tiempo? Un lenguaje sin palabras. Algo que conecta a estas redes no es solo la ingeniería, sino la forma en que fueron pensadas. No hay inscripciones, no hay planos conocidos, pero sí hay un lenguaje silencioso, las proporciones. El diámetro de los túneles de Derinkuyu, por ejemplo, coincide sorprendentemente con el de los pasadizos hallados bajo la pirámide de Keops. En ambos casos, son estrechos, obligando al visitante a agacharse. Algunos expertos creen que esto tenía un propósito defensivo, dificultar el paso a invasores.
Otros que era un sistema para canalizar energía. ¿Energía? Sí, existen teorías que apuntan a que estas redes no eran solo refugios, sino que funcionaban como una especie de conductos de resonancia, diseñados para amplificar vibraciones, sonido o incluso campos electromagnéticos naturales. Mapas que no existen. En el siglo XVI, el mapa de Peary Race sorprendió al mundo por mostrar costas de América y de la Antártida con una precisión imposible para la época. Pero lo que casi nadie sabe es que algunos fragmentos de manuscritos atribuidos a marinos otomanos mencionan pasajes subterráneos. No son mapas completos, sino pequeñas notas, como si alguien hubiera querido borrar esa parte de la historia. Un investigador alemán, Klaus Stein, afirmó en 2010 haber encontrado referencias a caminos de piedra en las entrañas del mundo en antiguos textos persas. Poco después, Stein desapareció misteriosamente durante una expedición a Turquía. ¿Son leyendas? ¿O es un conocimiento que alguien no quiere que resurja? Conexiones impensadas. En 2017, un equipo de ingenieros japoneses realizó un estudio de georradar en los alrededores de Capadocia. Lo que encontraron fue sorprendente. Patrones lineales, túneles colapsados, rutas que parecen ir más allá de lo explorado. Algunos de estos caminos subterráneos apuntan hacia regiones tan lejanas como el Mar Negro. Los túneles, dicen, podrían extenderse cientos de kilómetros, y esto plantea una pregunta desconcertante. ¿Podría existir una red subterránea que conecte continentes? La idea parece absurda, hasta que recuerdas las similitudes arquitectónicas entre culturas separadas por miles de kilómetros. Las pirámides de Egipto y las de América, las leyendas de ciudades subterráneas en Asia y en el altiplano andino, las descripciones de refugios debajo del mundo en textos tibetanos y mayas. El silencio oficial. Pese a los hallazgos, la información sobre la red subterránea es limitada. Google Maps, por ejemplo, muestra las entradas de Derinkuyu, pero muchas zonas están difuminadas. Las imágenes satelitales no revelan más allá de la superficie. En 2019, un usuario publicó en un foro especializado un supuesto mapa filtrado que mostraba una ruta subterránea entre Derinkuyu y otras 3 ciudades. El mapa desapareció en menos de 24 horas. El usuario eliminó su cuenta y el hilo fue borrado. ¿Por qué se borran estos datos? ¿Es simple desinformación? ¿O es algo que no quieren que veamos? Un mundo olvidado. Algunos investigadores alternativos creen que estas redes subterráneas son vestigios de una civilización antes del cataclismo global, que cuando la Tierra sufrió cambios drásticos, inundaciones, terremotos, glaciaciones, estos pueblos buscaron refugio bajo la superficie. Imagina esto, una civilización capaz de tallar ciudades enteras, conectarlas y vivir allí durante décadas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no regresaron a la superficie? ¿O acaso lo hicieron y su legado fue olvidado? Teorías extremas. Una teoría fascinante sugiere que Derinkuyu es apenas una estación dentro de una red que rodea el planeta, como arterias de un cuerpo subterráneo. Según esta hipótesis, existen entradas ocultas en todos los continentes, en el altiplano de Nazca, Perú, bajo el desierto del Sahara, en las cuevas de Shasta, Estados Unidos, y en templos del sudeste asiático. Todas estas entradas formarían parte de un mundo interno, un ecosistema subterráneo donde culturas enteras podrían haber prosperado sin ser vistas. ¿Ciencia ficción? Tal vez. Pero las coincidencias arquitectónicas y los testimonios antiguos son difíciles de ignorar. Los próximos descubrimientos. Las excavaciones en Derinkuyu continúan, aunque a un ritmo lento. Los arqueólogos locales trabajan bajo estricta supervisión del gobierno. Algunas zonas han sido cerradas al público por razones de seguridad, pero los rumores apuntan a que se han encontrado nuevas galerías en niveles nunca antes documentados. Un trabajador anónimo filtró que algunos túneles van mucho más lejos de lo que se dice oficialmente. ¿Hacia dónde? Nadie lo sabe, o nadie lo dice. Pregunta sin respuesta. ¿Es Derinkuyu parte de un proyecto global?
¿Hay más ciudades conectadas bajo nuestros pies? ¿O estamos frente a una obra tan antigua que los fragmentos que vemos hoy son solo los restos de algo mucho mayor? Este misterio no es solo arqueológico, es existencial. Nos obliga a replantear la historia, a preguntarnos si conocemos realmente nuestro planeta. Tal vez, mientras caminamos sobre el suelo, hay ciudades dormidas, redes invisibles y secretos que nadie se atreve a revelar. En un mundo donde toda la información parece estar al alcance de un clic, hay cosas que desaparecen sin dejar rastro. Y cuando se trata de Derinkuyu, no solo hablamos de túneles ocultos bajo tierra, sino también de datos que han sido borrados, de imágenes difuminadas y de teorías que incomodan a más de uno. Todo comienza con una observación inquietante. En Google Maps, Derinkuyu aparece, pero de forma parcial. Las imágenes satelitales muestran el contorno urbano, las carreteras que lo rodean y con suerte la entrada turística. Pero si intentas hacer zoom en ciertas zonas, lo que ves es una resolución borrosa, como si alguien hubiera pasado un pincel digital por encima. Zonas que deberían mostrar terreno seco o rocas expuestas aparecen difuminadas. ¿Por qué? Durante años, usuarios de foros especializados compartieron capturas de pantalla que mostraban formaciones extrañas cerca de Derinkuyu. Algunas eran líneas perfectas, otras puntos oscuros que parecían entradas. Pero con el tiempo, estas imágenes desaparecieron. No es que fueran desmentidas, simplemente dejaron de estar disponibles. En varios casos, los enlaces originales regresaban con un mensaje: contenido no disponible o error 404. Uno de los casos más documentados fue el de un usuario de Reddit, apodado Stonegazer77, quien en 2016 afirmó haber encontrado una secuencia de túneles bajo Capadocia utilizando una superposición de mapas antiguos con Google Earth. Publicó coordenadas, diagramas y especulaciones sobre pasajes conectores. En menos de 24 horas, su cuenta fue suspendida y el hilo eliminado. Algunos usuarios lograron archivar parte de su contenido, pero incluso esas copias fueron retiradas meses después por violación de términos. ¿Casualidad? ¿O censura digital selectiva? Pero esto va más allá de simples publicaciones desaparecidas. En 2019, un grupo de investigadores independientes afirmó haber intentado realizar escaneos LIDAR en las inmediaciones de Derinkuyu. LIDAR es una tecnología que permite mapear el subsuelo con precisión milimétrica. Es la misma técnica que permitió encontrar antiguas ciudades mayas bajo la selva de Guatemala. Sin embargo, el equipo fue bloqueado por autoridades locales. No se les dio permiso, argumentando riesgos de seguridad para el patrimonio. Lo curioso es que semanas después, otra organización, afiliada a una universidad estatal, sí recibió autorización. Pero jamás se publicaron los resultados. ¿Hay algo que no quieren que veamos bajo Derinkuyu? Las teorías más polémicas sugieren que esta ciudad subterránea no solo es una reliquia del pasado, sino una entrada a algo más profundo. Algunos hablan de niveles aún no excavados, otros de cámaras selladas con símbolos desconocidos. Hay quienes afirman que en ciertos túneles las brújulas no funcionan correctamente, que hay anomalías magnéticas inexplicables y que algunas zonas producen un zumbido imperceptible para el oído humano, pero detectable con instrumentos. En 2020, un grupo de exploradores subterráneos, autodenominados los Hijos del Valle, publicó un video en el que afirmaban haber descendido a un nivel no registrado oficialmente. El video, subido a una plataforma de streaming alternativo, mostraba pasillos tallados con una técnica distinta, casi pulida, muy diferente a los niveles superiores. También se escuchaban ecos anómalos. El video fue eliminado en menos de 24 horas y la cuenta del grupo, desaparecida. Muchos aseguran que se trató de un montaje, otros que la eliminación fue demasiado rápida como para no levantar sospechas. Y es que hay algo más preocupante: los testimonios. Una mujer que trabajó durante años como guía en Derinkuyu dijo en una entrevista anónima: hay zonas que nunca se muestran al público, siempre están cerradas, y aunque algunos turistas preguntan, nos entrenan para desviar el tema. Otro ex guardia de seguridad afirmó que vio documentos con zonas subterráneas no marcadas en los mapas oficiales,
Cuando preguntó, le respondieron: «Eso no existe para ti, olvídalo». Pero la teoría más controversial apunta a un hecho escalofriante: el borrado digital activo. Hay quienes creen que no solo se están eliminando datos, se están modificando. Que las imágenes satelitales han sido alteradas, que los algoritmos de búsqueda han sido ajustados para minimizar la visibilidad del tema, que las palabras clave asociadas a ciertos temas, como Derinkuyu túneles ocultos, entrada sellada o nivel restringido, devuelven cada vez menos resultados. A medida que los datos desaparecen, las preguntas aumentan. ¿Por qué tanta vigilancia sobre una ciudad supuestamente antigua y ya descubierta? ¿Por qué en una era donde cualquier cueva turística es escaneada en 3D, Derinkuyu sigue siendo un laberinto sin planos oficiales públicos? Una teoría plantea que el motivo detrás del ocultamiento no es arqueológico, sino geopolítico. Algunos investigadores alternativos sugieren que ciertos túneles subterráneos aún activos, es decir, en condiciones estructurales estables, podrían conectar con bases militares, depósitos antiguos o incluso cámaras selladas que contienen tecnología olvidada. Y aquí es donde entran las teorías más prohibidas. Algunos creen que Derinkuyu no fue construida para esconderse de los enemigos, sino de un evento global, una catástrofe climática, una guerra planetaria, un fenómeno cósmico. Documentos antiguos en Mesopotamia, Egipto y los Andes hablan de eras de oscuridad, de hombres que vivieron debajo de la tierra para escapar del fuego que venía del cielo. Textos religiosos también hacen referencia a ciudades subterráneas como refugios, el Sheol hebreo, el Xibalbá maya, o las moradas bajo tierra mencionadas en la tradición hindú. ¿Podría Derinkuyu haber sido uno de esos refugios? Pero si lo fue, ¿de qué huían? Hay quienes proponen que esta red no fue creada por humanos tal como los conocemos, que fue una civilización previa, tal vez prehistórica, tal vez extraterrestre. Las historias de visitantes de las estrellas son frecuentes en muchas culturas antiguas, y en Capadocia, una leyenda local menciona a seres pálidos, sin ojos, que descendieron del cielo y se escondieron en la tierra para no volver jamás. Pura mitología, dicen algunos, pero otros se preguntan por qué estas leyendas sobreviven durante siglos y por qué ciertas imágenes como los seres alados, los portales o los seres subterráneos son tan comunes en culturas separadas por océanos. Un canal de YouTube llamado Oculus Antigua llegó a reunir imágenes de petroglifos en los Andes, la India y el Cáucaso, que muestran figuras similares: túneles, puertas redondas, espirales descendentes. El canal fue cancelado por violación de normas comunitarias, luego de su video más popular, La red secreta bajo el mundo. Ese video acumuló más de 5 millones de vistas en 3 días y desapareció en menos de una semana. Otra hipótesis habla de un borrado aún más profundo, el de la memoria colectiva. ¿Qué pasaría si gran parte de nuestra historia estuviera incompleta, porque alguien, en algún punto, decidió ocultar eventos incómodos, cataclismos que reescribieron la civilización, invasiones olvidadas, éxodos subterráneos? Y para mantener esa narrativa, las ciudades como Derinkuyu deben ser reducidas a curiosidades arqueológicas, lugares turísticos, sin mayor importancia. Así, el misterio se domestica, se vuelve una anécdota, pero cada vez que alguien escarba más allá de lo permitido, los rastros desaparecen. Uno de los ejemplos más inquietantes es el del explorador francés Étienne Lemoine, quien en 1993 afirmó haber hallado una cámara completamente sellada en el nivel más profundo de Derinkuyu. Según su testimonio, contenía símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. Lemoine escribió un informe y lo envió a varias universidades. Al año siguiente, falleció en un accidente de montaña. El informe nunca fue publicado y su copia digital fue eliminada del repositorio en donde había sido cargada. Algunos dicen que fue coincidencia, otros que fue advertencia. El silencio científico. Lo más desconcertante de este misterio es el silencio de la comunidad científica tradicional. ¿Por qué los grandes medios no cubren estas historias? ¿Por qué no hay documentales serios que muestren todas las teorías? ¿Por qué no se realizan estudios con tecnología moderna a fondo? Un geólogo turco que pidió anonimato afirmó: «Sabemos que Derinkuyu no está completamente explorada. Hay pasillos bloqueados y cámaras que no se han tocado en siglos, pero nadie quiere presionar demasiado. Es más fácil dejarlo como está».
Este tipo de declaraciones no son raras, pero rara vez se hacen públicas. Hay una especie de acuerdo tácito. Lo que se sabe, no se cuestiona. Lo que no se sabe, no se busca. Mientras tanto, el turista promedio baja los escalones de piedra, toma una foto, se maravilla por unos minutos y vuelve a la superficie, sin saber que quizás, justo bajo sus pies, hay otra entrada, otra cámara, otro nivel del que nadie quiere hablar. Las teorías más atrevidas se alimentan precisamente del vacío, de lo que no se dice, de lo que se oculta con explicaciones demasiado simples. Y, cuando se trata de Derinkuyu, ese vacío es tan profundo como sus túneles. Algunos creen que estamos frente a un patrón de encubrimiento global. Y no es la primera vez. En Egipto, por ejemplo, muchos aseguran que existen cámaras selladas bajo la Esfinge que nunca han sido abiertas al público. En Perú, zonas de la fortaleza de Sacsayhuamán aún no han sido estudiadas con radar de penetración terrestre. Y en Estados Unidos, ciertas formaciones en el desierto de Nevada parecen tener entradas tapiadas que desaparecieron del registro topográfico en la década de 1980. Podría haber una red subterránea planetaria. Las coincidencias son inquietantes. Túneles en Turquía, cuevas en Guatemala, redes subterráneas en China y estructuras ciclópeas en zonas montañosas de difícil acceso, todas construidas en épocas distintas, pero con técnicas similares, pasillos angostos, entradas ocultas, cámaras de ventilación imposible para la época y, sobre todo, la idea de refugio. ¿Refugio de qué? Algunos hablan de guerras antiguas, no de guerras entre civilizaciones, sino contra fenómenos globales, tal vez naturales, tal vez provocados. Incluso se ha llegado a hablar de un ciclo catastrófico del planeta, grandes inundaciones, terremotos extremos, radiación solar. En cada uno de esos escenarios vivir bajo tierra no solo era lógico, era necesario. Pero si fue ese el caso, ¿por qué nadie habla de ello? Un antiguo manuscrito armenio traducido en 2002 por el Instituto de Lenguas del Cáucaso mencionaba una ciudad bajo las raíces del mundo, donde los elegidos vivían en silencio sin ver la luz del sol hasta que las estrellas regresaran. El texto fue considerado como una parábola religiosa, hasta que un investigador notó que la descripción encajaba exactamente con los niveles de Derinkuyu. Cuando envió su hallazgo a una revista arqueológica, la respuesta fue simple: no es relevante para publicación. Otro ejemplo es el llamado Mapa de los 9 Pasajes, un plano en piedra encontrado en Mongolia en 1971. El mapa muestra un sistema de túneles curvos conectando ciudades invisibles. Por décadas se creyó que era simbólico, pero en 2010, un investigador ruso notó que la geometría coincidía con ciertos patrones de campos magnéticos subterráneos detectados en varias regiones de Asia Central. ¿Simbología o advertencia codificada? Lo más inquietante de esta teoría es el concepto de memoria borrada, la idea de que la humanidad no solo ha olvidado, sino que ha sido ayudada a olvidar. Los borrados digitales serían solo el último eslabón en una cadena de supresiones. Antiguamente, a las fotografías antiguas que ya no se encuentran, a los videos que solo sobreviven en copias mal conservadas, fuera del radar de los grandes servidores. El borrado digital ya no es una teoría, es un hecho. Y no solo afecta a Derinkuyu, afecta a todo lo que plantea una pregunta que no tiene una respuesta cómoda. Una imagen borrosa, un enlace roto, una cuenta suspendida. Ese es el nuevo silencio. Y es más efectivo que cualquier censura del pasado. El papel de la tecnología moderna. Pero así como la tecnología puede ocultar, también puede revelar. Nuevas herramientas están surgiendo, mapas de código abierto, escáneres slider portátiles, drones de exploración con sensores térmicos. Y sobre todo, inteligencia artificial. Una IA entrenada con imágenes geológicas puede detectar anomalías bajo tierra, puede identificar patrones imposibles de percibir a simple vista. Y eso es lo que algunos grupos independientes están comenzando a usar, de forma anónima, fuera del sistema. Uno de estos equipos afirma haber detectado una curvatura bajo Derinkuyu que no aparece en los planos oficiales. Una posible cámara adicional a más de 90 metros de profundidad.
Una cámara que no ha sido tocada por la luz en milenios. Y no están solos. Decenas de canales, foros y colectivos están reconstruyendo lo que el sistema borra, copiando, almacenando, resubiendo. Porque saben que si se detienen, la historia se cierra. Y si no deberíamos saber. Hay una última teoría, la más inquietante de todas. Y no habla de gobiernos, ni de arqueólogos, ni de conspiraciones digitales. Habla de intención. ¿Qué pasaría si Derinkuyu no fue diseñada para ser descubierta? ¿Qué pasaría si fue construida para permanecer sellada? No por miedo, no por protección, sino por algo que quedó adentro. Algunos creen que las ciudades subterráneas no fueron solo refugios, fueron cárceles, y que en sus niveles más profundos hay cámaras no vacías, sino selladas por una razón. Una antigua tradición siria habla de las piedras que no deben moverse. Una inscripción hallada en una cueva de Capadocia dice: "Aquí duerme lo que no debe despertar". Parece leyenda, pero si eso es así, ¿por qué está tallado en el lenguaje más antiguo conocido de la región? La historia oficial dirá que Derinkuyu fue construida por hombres perseguidos, pero la historia no oficial sigue creciendo. Crece en los foros, en los archivos ocultos, en las voces que no se callan. Y mientras lo visible es cada vez más borroso, lo invisible se hace cada vez más claro. Porque tal vez Derinkuyu no fue un accidente, tal vez fue advertencia. Una advertencia que estamos empezando por fin a escuchar. Después de 50 minutos de túneles, de hipótesis enterradas, de nombres borrados de mapas y archivos ocultos en la niebla digital, llegamos a un punto que no esperábamos, uno donde las respuestas no importan tanto como las preguntas. Derinkuyu no es solo una estructura subterránea, no es un accidente geológico, ni solo una construcción de refugio. Es un enigma persistente que ha sobrevivido al paso del tiempo, al silencio institucional y al olvido cultural. Es un testigo silencioso de algo que ocurrió, y de algo que quizás sigue ocurriendo. Miles de personas caminaron durante siglos sobre su techo sin saber lo que había debajo. Y ahora, cuando por fin lo sabemos, el misterio es aún más inquietante que la ignorancia. ¿Cómo es posible que una ciudad de más de 20.000 personas haya existido bajo tierra sin que ninguna civilización vecina lo mencionara? ¿Por qué hay túneles que se extienden por kilómetros hasta otras ciudades ocultas? ¿Qué evento, qué amenaza, qué horror impulsó a alguien a tallar piedra durante generaciones para ocultarse a decenas de metros bajo tierra? La ciencia oficial lo intenta. Habla de persecuciones religiosas, de comunidades huyendo de invasores, pero eso no basta, porque las dimensiones, la ingeniería, la intención de Derinkuyu no se explican con miedo común. Requieren otro tipo de miedo, más antiguo, más visceral, tal vez más universal. Y es aquí donde se abren tres caminos, tres teorías finales, ninguna definitiva, pero todas incómodas, todas poderosas. Teoría 1. Una tecnología perdida. Hay quienes afirman que Derinkuyu es una reliquia de un pasado que hemos olvidado no por accidente, sino por diseño. Un pasado donde existió una tecnología avanzada, anterior incluso a los registros conocidos. Una humanidad diferente, capaz de construir más allá de sus medios aparentes, de mover piedra, de modelar la tierra como si se tratara de arcilla. No hablamos de ciencia ficción, hablamos de física aplicada de forma distinta, de conocimiento perdido. ¿Dónde están las herramientas que cavaron estas ciudades? ¿Dónde están los restos de los miles de constructores? ¿Por qué no hay evidencia clara del proceso, pero sí del resultado? Una hipótesis propone que esta civilización usó vibración, sonido, ondas que les permitían trabajar la roca sin romperla. Es una locura para la arqueología convencional, pero para algunos geólogos alternativos, ciertas marcas internas de Derinkuyu parecen responder más a un desgaste uniforme por calor o resonancia que a cinceles. Y si esa tecnología existió, ¿por qué desapareció? ¿Fue borrada? ¿O fue usada por última vez para construir un refugio ante lo inevitable? Teoría 2. Refugio post-catástrofe.
La segunda teoría nos lleva por un camino aún más perturbador. Derinkuyu no fue construida como parte de una vida diaria subterránea, sino como respuesta a una catástrofe global. Muchas culturas antiguas hablan de un gran diluvio, de un evento que cubrió la tierra, que borró imperios, que reinició la historia. La Biblia, el Popol Vuh, el Mahabharata, manuscritos sumerios, todos coinciden en una narrativa devastadora. Algo llegó, algo lo cambió todo. ¿Y si Derinkuyu fue construida no antes, sino después de ese evento? Una civilización sobreviviente, traumatizada, tratando de proteger lo poco que quedaba. Una cultura que ya no confiaba en el cielo, ni en los mares, ni en la superficie. Una cultura que decidió vivir bajo tierra, aislada, protegida del mundo, porque el mundo ya no era seguro. En esta lectura, Derinkuyu no es un refugio temporal, es un arca de piedra, un testimonio de resistencia frente a un apocalipsis olvidado. Y tal vez no fueron los únicos, tal vez hubo más arcas, más ciudades enterradas, más intentos de salvar la historia desde el silencio. Teoría 3. Un ocultamiento deliberado. La tercera teoría es la más escalofriante, porque no se trata de sobrevivir a una amenaza externa, sino de ocultarse de algo que está ahí aún. ¿Qué pudo obligar a miles de personas a esconderse bajo tierra, a vivir sin luz, a construir puertas de piedra de cientos de kilos para sellar túneles desde dentro? Hay quienes creen que Derinkuyu fue construida para esconderse, pero no de invasores humanos, sino de otra cosa. ¿Una amenaza biológica? ¿Una inteligencia distinta? ¿Un evento cíclico del planeta? Los antiguos grabados en algunas paredes, ya casi borrados, muestran símbolos que no encajan con el arte local. Algunos se parecen más a advertencias que a decoración. Otros parecen representar ojos, estrellas, serpientes aladas. Figuras que también aparecen en otras culturas lejanas. ¿Y si Derinkuyu fue más que una ciudad? ¿Y si fue un búnker? ¿Y si fue un sello? Sea cual sea la verdad, algo queda claro. Derinkuyu no puede ser ignorada. Su existencia desafía la historia tal y como la entendemos. Su silencio es más elocuente que 1000 palabras. Su profundidad no es solo geológica, es filosófica. Porque cada piedra removida nos habla no solo del pasado, sino de nosotros mismos, de lo que elegimos ver, de lo que decidimos olvidar. Y tal vez solo un tal vez, la pregunta no sea qué es Derinkuyu, sino por qué ahora la estamos redescubriendo. Hay algo profundamente inquietante en las ciudades subterráneas. Tal vez es porque van en contra de todo lo que nos define como civilización. Desde tiempos remotos, los humanos construimos hacia arriba, rascacielos, torres, templos que desafían el cielo. El ascenso ha sido nuestro símbolo de poder. ¿Qué sentido tiene entonces tallar hacia abajo? ¿Qué impulsa a una cultura a ir en dirección opuesta?